Los bancos nacionales no están preparados, infortunadamente, para canalizar importantes masas de recursos, los fondos patrimoniales que manejan los depósitos, que todo eso está relacionado con inyecciones nuevas de recursos, pero creo que no tienen ni siquiera los recursos humanos, no sé si informáticos, para activar, digamos, conforme lo demanda la circunstancia, la canalización de crédito. Es desafortunado, pero esa es la realidad que tenemos. Pero yo creo que el Estado, Banco Central, no pueden dejar a su libre albedrío los bancos, aunque sea una demanda autónoma que le generen los empresarios, pero pueden ser empresarios que se pueden llevar en unas 4 operaciones la mayor cantidad de recursos que le van a inyectar a través del BID. Hay una cuestión en esto del préstamo del BID, que inicialmente se manejaba la cifra que se iban a prestar $500 millones. Desconozco yo las razones por las cuales le redujeron a la cifra inicial $100 millones. Me imagino que el banco, que para mí también son operaciones nuevas de inyectar liquidez a los sistemas económicos, ha de haber valorado que no era quizás necesaria esa suma, ojalá que sea así, y no que tenga dudas de la racionalidad con que nuestro sistema va a operar los recursos, ¿verdad? Ahora, pero como esto es algo que no se sabía, es decir, es algo nuevo, todo esto que está pasando, ¿qué sucede con ideas como la que se está planteando en Nicaragua de por ley detener los créditos de consumo? Por otro lado, aquí se está hablando de propuestas como congelar intereses, es decir, hay muchísimas ideas sobre cuánto debe manejar el Estado en este sentido en economías como las nuestras. Volvemos al tema de la debilidad de nuestras instituciones, concretamente Banco Central. En Costa Rica lo que está haciendo el gobierno es inyectándole recursos a los bancos estatales que manejan a grosso modo el 80% de las operaciones crediticias y la masa monetaria. Y el Banco Central, con esas inyecciones que hace el gobierno a través de Banco Central, pues puede inducir ciertos comportamientos de la banca privada, aunque sea comercial, aunque sea del Estado. Yo tampoco estoy de acuerdo con que se congelen los intereses, ¿verdad? Porque eso es, digamos, intervenir ya en una forma directa en actividades privadas. Pero esto lo que señala también son los excesos que se han cometido en el nombre del mercado. Y hay un dictamen de la Superintendencia, de la Defensoría del Consumidor, si no recuerdo mal, donde estaba sugiriendo a los bancos bajar las tasas de interés. Entonces aquí se da lo mismo que el petróleo, los derivados del petróleo, los intereses suben en ascensor utilizando la figura del presidente de la República, pero bajan en escalera, ¿no? Se ha dejado totalmente a discreción de los bancos hacer lo que quieran, y hay que decirlo con toda contundencia. Están apareciendo, y no se van a interpretar mal, siempre aparecen como los malos de la película, ¿verdad? Porque detrás, yo tengo una impresión también ahí, que los bancos como que estaban esperando a qué tasa al final iban a recibir los recursos del BID para ponerla como piso. Ya cualquier otra actividad que se financie, que no sea tan prioritaria como el crédito al consumo, aunque así lo es, ¿verdad? En algunas ocasiones, bueno, todo va para arriba. Y hay que siempre tener presente, yo siempre diferencio la tasa de interés y el costo del dinero tomado a préstamo. Porque ustedes le pueden decir una tasa de interés del 8%, pero ahí van las comisiones y un montón de cosas más que son las que ha estado cuestionando la Defensoría del Consumidor. Y se da con más accesibilidad y más, digamos, con más fuerza en las tarjetas de crédito, que son ahora las que realmente utiliza más la gente cuando tiene problemas de acceso a lo elemental para un crédito tradicional. Don Juan Héctor, hablamos de si podemos llegar a una recesión. Yo nunca había visto tantas ofertas en Navidad, es decir, una baja de precios, oferta considerable. Pareciera que hay preocupación sobre lo que la gente realmente puede consumir o no. Y en qué momento los préstamos se adquieren a tasas altas, va creciendo por este lado, pero por otro lado el poder adquisitivo de la gente se reduce. ¿Podríamos llegar a una recesión? Sí, lo que yo he visto en una o dos oportunidades que he tenido de ir a comprar los regalitos ahí para las familias, es que los centros comerciales se mantienen bastante activos. Yo creo que en parte responde a eso que usted sugería o que usted dice de las rebajas bastante importantes que han hecho. Lo que señala también que los márgenes de ganancias son bastante grandes. El asunto es que qué va a pasar una vez termine la época de Navidad y en enero nos encontremos sin aguinaldo. Ya los aguinaldos ya se sumaron.
el consumo puede empezar a reducirse significativamente, el consumo agregado, como dicen los economistas, ¿verdad? Y esto sí es serio, porque la economía nacional por años ha estado creciendo a base del consumo. Nosotros no estamos invirtiendo nada. Y ese exceso del ingreso de las personas, el ingreso nacional, o el ingreso de el exceso del gasto de las personas por los salarios, los ingresos que perciben, se financia fundamentalmente con las remesas familiares. Y si las remesas familiares se reducen, esperamos que no en las magnitudes que se están planteando, bueno, podríamos entrar en un problema recesivo de grandes dimensiones nosotros, porque si el consumo es lo que mantiene la actividad financiada por remesas familiares, pues vamos a ver ya esos centros comerciales y los supermercados con menos clientes, ¿verdad? Y eso se puede empezar a ver desde enero, febrero, marzo, que es el periodo también que coincide con las elecciones, que son también relevantes en este caso. Ya Hacienda dice que se ha reducido un 10% la actividad económica del consumo. ¿Eso es significativo? Pues sí, definitivamente. Hacienda puede estar ya viendo las consecuencias de la reducción de las importaciones y fundamentalmente la reducción de los precios de los hidrocarburos. La ventaja que tenía para el fisco cuando los precios del petróleo estaban altos es que los ingresos fiscales aumentaban. Ahora, al reducirse, yo en una reunión se lo decía al señor ministro de Hacienda, vamos a tener ventaja como consumidores, pero indudablemente el fisco va a resistir las consecuencias de esa baja en los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, los pronósticos no emiten reservas, es decir, a veces dice un pronóstico reservado, siempre puede estar en cuánto puede decrecer la economía, cuánto puede reducirse el empleo. CEPAL dice que un 7 a 7.8% para toda la región. De la pérdida de empleo. Sí. Bueno, es lo que puede estar ahí detrás de una estimación muy baja del crecimiento de la economía el próximo año, ¿no? Y el problema es que América Latina en su conjunto, estoy hablando de la región latinoamericana, estaba siendo beneficiada con esa demanda extraordinaria que estaba ejerciendo China y la India fundamentalmente, Perú, Brasil, Chile, Argentina, y naturalmente Venezuela con la falta de los petróleos. Ahora están commodities, eran soya, cobre, hierro, que es lo que había mantenido el crecimiento de América Latina a tasas bien altas, históricas, antes de que llegara esta crisis. Pero al caerse la demanda también en esos países, va a tener una implicación en toda la región. Nosotros inclusive vamos a ser afectados, esperamos que no, siempre está uno con la esperanza de que no sean tan drásticos estos cambios, pero indudablemente nosotros que tenemos como segundo mercado Centroamérica, con estructuras productivas similares, dependiendo de mercados internacionales, aunque menos que nosotros tenemos una concentración muy fuerte de nuestro comercio exterior con los Estados Unidos, cosa que no la tiene ni Nicaragua, ni Honduras, mucho menos Costa Rica. País este último que para ellos que se reduzcan las remesas no tiene mayor significado, porque no tienen ese ingreso, el 2% del PIB apenas son una remesa familiar. Sobre el crecimiento del país para este año se habla de, vamos a cerrar quizás con un 3%, para el próximo se habla CEPAL de un 1 o un 1.9%, Arena dice que crecimiento del 6%. ¿Qué es lo que debemos entender en esto? Yo lo que entiendo es, porque también las gremiales tienen su forma de hacerle seguimiento a través de encuestas. Lo que he oído yo es de que un 2% como máximo puede crecer, digamos, la economía en su conjunto. En ese rango también unos 52 anda la industria manufacturera.